de la invención de la imprenta, a partir de esta forma de comunicarnos de forma masiva, permitió construir primero una educación popular, y eso fue lo que ayudó a acelerar precisamente este impulso a la humanidad en el tema del derecho. La Revolución Francesa es el hito que cambió al mundo anterior, al mundo medieval, al mundo del Renacimiento, por el mundo en el que en la actualidad estamos disfrutando, con muchos elementos que hay que corregir, pero sustantivo ese evento que cambió el destino del mundo. Tenías un rey, Luis XVI, casado con María Antonieta. Ambos reyes cometieron un error. Negociaron con la iglesia y con los nobles centralizar el poder. Ahí lo cerramos porque si no centralizaron el poder en el rey y negociaron impuestos con los nobles y negociaron con la iglesia, no solamente no cobrarles impuestos, sino que tenían el derecho de cobrar cualquier actividad religiosa. El 10% de los campesinos tenía que ir destinado a la iglesia. Y también aprobó que se podía cobrar un interés y un alquiler por las tierras a los nobles. O sea, aparte de no pagar impuestos, ellos podían sacar dinero a una burguesía que creció por el intercambio comercial y los campesinos que producían en la agricultura. Entonces, la caída no es un movimiento que se haya armado de forma espontánea, sino que es un proceso largo. Si bien tenían aprobada los 3 estados, le llamaban a esta composición de un parlamento que no se había convocado en 175 años. 3 estados: el estado noble, el estado religioso y el estado pueblo, que componían los campesinos, los comerciantes. ¿Por qué la Ilustración se convierte en el verdadero combustible del cambio? A partir de John Locke, que se sembraron las bases, sustentaron sus ideas Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Y también me gusta mencionar a Diderot, porque él fue el que sistematizó los conocimientos que existían, los manuales de interpretación, las opiniones que existían de los ilustrados, y lo convirtió en un texto llamado enciclopedia, que era justamente el acúmulo de estas opiniones, de estos cuestionamientos, que era el material de discusión, como les dije ayer, en los cafés, en las reuniones, de la burguesía. Esta burguesía que tenía los recursos para educar a sus hijos, de darle la posibilidad de viajar a otros países para educarse, permitió sustantivamente ya tener las herramientas de cuestionamiento al poder. Tienes a Rousseau con su contrato social, que comparte el mismo criterio con Diderot y comparte con Voltaire. Voy a entrar por Voltaire porque es más simple, más cortito. La separación de la religión de lo político, una idea central de las libertades, una idea central de encontrar, en definitiva, este Estado laico que permita no tener esa influencia. Fue la primera llamada de atención a la religión. Pero les voy a demostrar que definitivamente, basándome
en el texto de Ian Davison, que es el que mejor ha escrito sobre la Revolución Francesa, nos dice que cometió otro error la Iglesia, porque entró a las elecciones, se eligieron curas, pero fueron elegidos 279 representantes de la Asamblea, de los cuales eran 209 curas pobres, que no eran de la nobleza. Entonces jugó un papel la religión justamente por estos sacerdotes, que primero que no querían participar, y segundo se dieron cuenta que ellos no eran parte de la nobleza, no eran parte de la riqueza. Entonces juegan un papel en el momento que se reinstala la Asamblea. Entonces, no empezó por una masa exigiendo un cambio, sino por una crisis financiera. Este tema impositivo. Y aparte que el rey estaba obsesionado en la caída de los ingleses en los Estados Unidos. Porque primero se funda Estados Unidos y recién es la Revolución Francesa. Entonces, los recursos que podía captar, precisamente por esta historia de sangre que tienen los ingleses, los franceses, los españoles, los alemanes, todo el tiempo los italianos han estado en guerras, es que él, obsesionado porque caiga la moneda y la economía de los ingleses, es que se involucra en esta guerra de los Estados Unidos y su independencia. Al ver que ya no tenía más impuestos, el rey Luis XVI pide el auxilio a los nobles, a los que les había ayudado por décadas, para que lo auxilien, porque ya se venía el torrente de la caída de la monarquía. Los reúne a la iglesia, los reúne a los nobles y le niegan el apoyo. Le dicen: tú ya estás de salida, veremos una salida, les daremos algunas concesiones y de esa forma aplacaremos el movimiento. Cometió otro error. Comete muchos errores, pero al verse traicionado por su élite, por la iglesia, decide duplicar los escaños parlamentarios de la clase burguesa. Campesinos y burgueses duplican su cantidad de parlamentarios. Trataron de engañarles, a decirles que sea por zonas, por territorios, pero no, ellos se portaron firme y dijeron: la Asamblea Nacional define los destinos de Francia. Entonces, Madame de Fifi, a la que le llamaban a María Antonieta, comete otro abrupto, que se vuelve una frase hasta el día de hoy. Cuando van los panaderos y la gente y la población a exigirle pan, ella les hace decir: si no pueden comer pan, coman pasteles. Y quedó plasmado en la historia precisamente este acto torpe que incendió a la población parisina. No aguantaron ese tipo de adultos que nos estaban pidiendo pan de forma grosera y torpe. Les hace mandar a decir eso, y eso incendió enervó la bronca que existía en esa época. Como ya existían abogados burgueses, bueno, primero la burguesía era parte de los progres, del proletariado. Si bien tenían educación, pero no tenían estatus de nobleza. Si un noble se casaba con un burgués, perdían el estatus de noble. Pero jamás un burgués podía tener el estatus de noble. No podía ascender. Siempre se quedaba ahí. Es más, corrían el riesgo de, si un noble se casaba con un burgués, perder el estatus. Entonces se creó definitivamente otra forma de igualdad social, y por eso surge también uno de los eventos de pedir igualdad. Me concentro. ¿Rousseau tenemos el día? Sí. Voy a ir entonces por partes generales. Encontró
precisamente fundamentando de forma filosófica la desigualdad, dos tipos de desigualdad: la desigualdad natural y la desigualdad morales y políticas y religiosas. Dos tipos de desigualdad. Las desigualdades naturales se enfocaban estrictamente a gente que nacía con mayor fuerza, con salud, con estatura, con ciertos rasgos que le permiten tener un estatus frente a los otros. Y eso es innegable, pero eso es natural. Estos atributos mentales de inteligencia, de tener capacidades que les permitan distinguirse frente a los otros. También encontró una desigualdad en ese elemento, pero encontró más desigualdades en las morales y políticas. Justamente este factor que era ajeno a la naturaleza del hombre, que él también quería darle una explicación. ¿Por qué se concentra la riqueza y por qué se concentra el poder en un sector que es en su no mayoría del 3%? En Francia no pasaba del 3% la nobleza y la religión, y el 97% era la burguesía, y tenías al campesinado y si quieren también a los artesanos. Entonces, él quería encontrarle un fundamento por qué se había construido una desigualdad de esta forma, por qué existía un sometimiento a este sector, y encontró el elemento poder. ¿Cómo han hecho este 3% que sometan por eso? Primero encuentras el elemento fuerza, el elemento religioso. No podía haber lógica en que si no había dogma, no se podía someter al 97%. Si no había poder, un ejército, era imposible sostener una desigualdad tan evidente. ¿Cómo podían legitimar que eran dueños de la tierra, que eran dueños de la economía y de los destinos de la libertad? Para él era realmente inexplicable este tema. Y esta discusión se arrastra hasta el día de hoy. Nadie puede consentir de que nosotros de forma silenciosa avalamos esta desigualdad. Pareciera que ha terminado esta influencia de estos elementos que han hecho que caiga la nobleza, pero hasta el día de hoy seguimos arrancándolos. Él indica que la bondad del hombre es natural, pero este sistema lo corrompe. Entonces, ¿qué planteaba? Había que rediseñar y empezar de cero las sociedades para crear nuevos argumentos de igualdad, fraternidad y todos los elementos que utilizaron como fundamentos de concepción para lograr este cambio en su régimen. Creyó en la democracia como un instrumento de mejor administración, que la democracia era la mejor forma de ordenar esta sociedad. Y el barón de Montesquieu, hablándote de la separación de poderes. ¿Por qué surge esta idea? Porque al tratar de intervenir la asamblea, el rey Luis XVI trae soldados extranjeros de Suiza y Alemania. Eso tampoco le gustó a la población, porque ya se veía que estaba descontrolado en poder controlar a la población. Montesquieu entonces no puede intervenir el ejecutivo
porque cercaron al Parlamento, 30.000 soldados, no podían deliberar esta asamblea, y surge también este pensamiento que el Ejecutivo no puede intervenir dentro de las funciones del Legislativo. Otra separación sustancial para él, bien, la estructura del derecho. Encuentra que la administración del derecho, legislativo y el ejecutivo, no pueden ser la misma persona, no se puede concentrar, por lo tanto, la división de estos es sustantivo y esencial para el equilibrio de las sociedades y su representación. Montesquieu nos habla de la división de poderes. Voltaire nos habla de la separación religiosa entre Estado y fe. Entonces, esos son los tres grandes incendiarios del pensamiento que llegaron, como les dije, a América a partir de esos pensamientos. El Código Napoleónico, Napoleón es la última fase de la Revolución Francesa. Como todo nace fresco, útil, va corrompiéndose a través de, justamente, del propio ejercicio de la política y de esta concentración en un grupo de poder. Entonces, ¿qué nos quieren decir? Que la renovación tiene que ser continua y permanente. Porque los que se asientan en un territorio o un poder en el tiempo, siempre se van a degenerar. Donde ustedes ven, el recambio, en definitiva, es la posibilidad de encontrar puntos de equilibrio. Tal vez tenemos que adoptar otro sistema, como el israelí o el alemán, que es, no tiene tiempo el primer ministro. Puede estar un mes o puede estar 10 años, mientras la población apruebe, mientras el parlamento apruebe. No importa si lo está haciendo bien, 20 años, o como Xi Jinping, puede estar toda su vida porque el Partido Popular lo sustenta en su ejercicio de poder. Él tampoco tiene tiempo, tiene un inicio, pero no tiene un fin, cuando recién han modificado ese artículo en su constitución. Hablaba de dos desigualdades, una es la moral y política y la otra es la natural y religiosa. Las desigualdades naturales, habla, que es algo incontrolable, tú puedes nacer alta, fuerte. También habla de la belleza, que la belleza es una forma de poder. La inteligencia es una forma de poder. Te habla que la salud es una forma de poder. Son natos ajenos al hombre. Nadie escoge salir con ese, o con esas virtudes o con esas desigualdades en contra. Esas se protegen. Y tienes la otra parte que te habla de las desigualdades políticas, y ahí es donde entra, porque en estas desigualdades hay un sector que domina, ¿no? Es impensable, y hasta el día de hoy es impensable con una concentración de capital en un sector en contra del otro sector. La burguesía, el momento que conquistó, pasó de ser burguesa a ser noble, porque ascendió después de la Revolución Francesa. No existía nobleza. Se le cayó, le cortaron la cabeza a Luis XVI después de un juicio. Estaba huyendo, ya llegando si no me equivoco, a Suiza. Los agarran y los retornan a los dos, y primero le cortan la cabeza estrenando la guillotina a Luis XVI, y se convierte después en el instrumento de decapitación a cualquiera que se oponga a la revolución. Entonces también han muerto miles de franceses en esta revolución. Siempre va a haber, en cualquier revolución, siempre va a existir un sector que va a ser acorralado y va a ser defenestrado.
También tienes a Adam Smith en su pensamiento liberal sobre el sistema de propiedad. Aquí también ya se habla de propiedad, ya no solamente de la nobleza, sino de quién la trabaja, de quién la produce. Los contratos ya eran permisibles entre todos. Entonces, definitivamente hay instrumentos que permiten. Y la igualdad también abarcaba el reconocimiento de los derechos de la mujer. Pero era simplemente decorativo, igual que de los campesinos. El creer que habían conquistado derechos, simplemente hubo un sector que financió, que pensó, financió y ejecutó, que fue la burguesía. Yo les decía, qué importante es tener una burguesía educada y fuerte. Es creo que lo que nos falta a nosotros. No tenemos una burguesía económica. Tenemos un grave problema. Nosotros no tenemos industria. Porque no tenemos una burguesía poderosa como la que tienen los chilenos o como la que tienen los peruanos. Los chilenos, a partir del pensamiento burgués que tenían ellos, han decidido la invasión al Perú y después a Bolivia. Ellos decían, no es el pueblo chileno que dice, no entraremos ahí, no, me parece que son personas que van recibiendo información, influencia dogmática y de alguna forma ven una visión del país distinta. Las burguesías, ¿por qué las burguesías? Porque las burguesías estudian, tienen el capital económico para que pueda surgir una corriente de cambio. No se extrañen de eso. Las burguesías son las que se encargan de las revoluciones. O las burguesías utilizan al campesinado porque son mayoría, o si quieren al proletario, para los cambios. No hay una que ustedes me puedan mencionar que no ha sido influenciada por este sector pensante y económico. Porque ¿de qué sirve pensar y no tener la economía para aplazar una revolución? No hay forma. No hay forma. Siempre se requiere de economía para un cambio dentro de las estructuras de la sociedad. Entonces las sociedades ya estaban divididas en tres fases. Ahí surge precisamente que el pueblo y la burguesía se sentaba al lado izquierdo y la iglesia y los nobles se sentaban al lado derecho. Entonces ahí surge también las izquierdas que son representantes del pueblo y las derechas que son representantes de los nobles y de la iglesia. Les contaba este pasaje de acuerdo a este historiador francés. Tiene 3 tomos, pero son reveladores en datos, en información, que precisamente en sus investigaciones documentales ve cómo estos sacerdotes que vivían en la extrema pobreza deciden apoyar a los pobres en contra de las mismas decisiones del Papa. No pudieron sostener. Empezaron 10 sacerdotes, 20, 30, ya eran la mayoría. Ya era irreversible los cambios. Le piden el auxilio a un general que estaba distrayéndose en Egipto, que era Napoleón, precisamente por no ser noble, pero que sí era brillante. Es más, la historia te dice que él no ha nacido en Francia. Ha nacido en una isla sometida por los franceses. Es más, él vivió atormentado por no ser francés. Entonces Napoleón vuelve y se hace de la administración ejecutiva y cae en la misma tentación que el poder hace caer, la concentración de los poderes en él. Pero como los resultados hablaban por él, porque conquistó España, conquistó Inglaterra, conquistó Egipto, conquistó África, hasta el día de hoy tiene impuestos en algunos países, los franceses, en la actualidad, de África hacia Francia, y es producto de Napoleón. Se llegó hasta la China a conquistar. El problema, nuevamente, así como ascendió por la burguesía se ocupó de derrocar. Porque ya habían conseguido, ya no eran burgueses, ya eran nobles.
y ya Napoleón estaba en contra de él. Entonces había que derrocar. Había que poner a alguien que sea útil a la burguesía. Esta historia se repite siempre. La burguesía, al tener la economía y tener pensamientos y sus intereses, no va a permitir que nadie atente a su sistema de economía. Como decía Maquiavelo, ten cuidado a quién le estás construyendo el poder, porque él va a ser el que te va a destruir. Sea tu hermano, sea tu amigo, al que le has construido el poder, prepárate porque va a ser el que te va a romper la cabeza. Preguntas. ¿Van a profundizar sus compañeros sobre Rousseau? ¿Voltaire también? ¿Kant? Kant. Yo prefiero dejar Kant para el lunes. Prefiero estar con Voltaire y Rousseau. Voltaire por ayer. Todos son de la Ilustración de todas formas. Todos estos filósofos han ayudado a plasmar las ideas que hasta el día de hoy seguimos pregonando y seguimos disfrutando. ¿Cuál será la próxima revolución? No sé. No sé. No, tenía una pregunta. Cuando habla de burguesía, trasladando esta idea a Bolivia, últimamente se está hablando de la denominada burguesía chola. Este sector que está compuesto, ¿no?, por gente aymara, indígena, que han acumulado riqueza, incluso comerciantes, pero creo que carecen de ideología, o cómo podríamos entender esa emergencia. No, las burguesías que tenemos en Bolivia son absolutamente esqueléticas. No pueden formar una industria. Si nuestra burguesía fuera poderosa, estaría explotando el salario mínimo, estaría explotando el cultivo. O sea, somos burguesías de pantalla, de ropa, de consumir algo, de comprarte un auto. Pero de ser una burguesía que digas aquí tengo 1.000 millones, quiero invertir en un cultivo. Es una burguesía. ¿Quién es el hombre más rico de Bolivia? ¿Qué me decían el otro día? ¿Cuánto ha invertido en Bolivia? Nada. Dígame quién ha invertido. Yo que sabía que era Gonzalo Sánchez de Lozada más rico en términos de inversión de oro, ¿no? Las minas San Cristóbal, que yo creo que es fantasma a veces vender una mina tan lucrativa como San Cristóbal, ¿verdad? Dígame otro empresario que se les ocurre. ¿De cuántos millones? ¿De cuántos? ¿300.000? Nos guste o no, si habría una economía interna, no necesitarías de ¿por qué Brasil se sostiene? Tiene una burguesía poderosísima. Explotan su propia industria, su propia naturaleza. Entonces, si ellos deciden independizarse porque tienen toda la industria controlada, producen todo. Lo que ustedes imaginan, turbinas de avión producen en San José, en Sao Paulo. ¿Qué no produce Brasil? Aviones, los más económicos. Entonces, qué importante es el autosostenerse. No es que están prohibiendo, porque tú vas a un supermercado a Brasil y encuentras un foco LED que más o menos allá ronda 27 bolivianos, y encuentras un LED de las mismas condiciones chino, pero que te vale 35. ¿Qué han hecho? ¿Ven? Pero a mí me pagas más impuesto porque este foco a mí me genera mano de obra. Estoy pagando a mi población. Si quieres meter, pero me paga, cuesta más. Mucho más caro. Pese a eso, siguen entrando productos chinos. ¿Dónde no hay productos chinos? ¿Dónde no está? Pero ellos han hecho la tira. Si nosotros competimos con la China, ya hemos perdido.
Entonces, les pondremos un arancel alto que permita no competir con el producto brasileño. Entonces, estamos así. Estamos así. Pero, nuevamente, las burguesías le dan sostén estructural. Sí hay que prever no solamente una burguesía intelectual, que también nos falta. Cuando mis profesores llegan de Europa o de América, de Argentina, me dicen, vamos a las librerías. No se compran nada. Me dice, hay una falta de producción intelectual de ustedes. No hablan de su derecho penal, no hablan de su derecho civil. No son los libros que venden en la puerta de la Jordana. Lo primero que tienen que fijarse es que hay editoriales. Es muy importante. Las editoriales serias no te van a publicar cualquier libro. Pero si es editorial Patito, pagas y tienes, ¿verdad? No se fijan ni siquiera si hay coherencia, si tienes un lenguaje correcto. Las buenas imprentas se van a fijar mucho en este, porque tienen sus propios editores, personas que revisan. Te da garantía de que vas a poder vender un libro. Tampoco se venden mucho. Los mejores libros, el último libro que sacó el profesor Rivera me dijo que llegó a 1000 ejemplares, que los vende aquí más que afuera. Entonces, tampoco hay una intelectualidad muy interesada, ¿verdad? Porque claro, tienes otros pensadores, gurús del constitucionalismo afuera, ¿verdad? Entonces, el profesor lo mejor que tenemos en el constitucionalismo en Bolivia, pero él también litiga. Entonces, ¿con qué tiempo va a construir mayor crecimiento intelectual? Esos profesores de afuera viven estudiando, viven en seminarios, viven en estos eventos científicos que les permiten construir más rápido una ideología nueva. Entonces es importante saber también que no todo puedes abarcar. O sea, tiene libros importantes desde su experiencia, pero desde la filosofía yo creo que tenemos mucho más sustentados en eso en Europa o en Argentina. Yo he encontrado muy buen material en portugués. El problema es la traducción. O sea, las universidades tienen muy alto nivel en inglés, demasiado. Sus profesores investigadores deben ganar igual que un europeo. Entonces no hay diferencia. Un investigador de Brasil debe estar por los $3.500. Uno de Valencia está por los 4.000 euros. ¿No? Pero el de Brasil tiene mayor posibilidad de adquirir más cosas y el de Europa no tanto. Las burguesías son sustantivas internamente para la sociedad. El campesinado no te da pensamiento, te da producción, que también es importante, pero no es sustantiva. ¿Y cómo se construye esa burguesía a partir de nuestra visión? Tú ves una crítica dura, yo siempre la hago, a partir de las universidades, pero tú ves a sus profesores y ves el futuro de sus profesores. Sí, pero sí existe una contradicción también, porque aquí en la universidad, si un estudiante quiere plantear una tesis o algo, te traban, le dan largas para revisiones, correcciones. Muchos estudiantes seguramente se dejan de lado esa opción. Eso es lo que he escuchado. Tuve oportunidad de estar de director de posgrado dos gestiones y fue penoso cuando tratamos de firmar un convenio con una universidad de Brasil, de Sao Paulo. Lo primero que me dijeron, ¿dónde está la producción intelectual de sus docentes? Para hacer intercambio por horas académicas. Y no tengo producción. Lo primero que hice es generar una maestría para docentes para que su material didáctico de sus materias sea como tesis, obviamente, estructurándola, teniendo apoyo español para que puedan construir su propio material, que sirva como tesis y discutirla. Se generó 60 cupos,
Solo de Derecho se escribieron 40. Tuve que recurrir a Economía y a Tecnología para que puedan ordenarse. Estamos hablando que en Derecho tienes 222 docentes, solo 40. ¿Cómo vamos a construir? O en todas las universidades del mundo no hay un solo docente que no esté estudiando. A no ser que tengas 65 años. Allá no te dicen seguir produciendo. En mérito se reúne el consejo y te puede alargar 3 años más. O sea, a los 68 años tienes que estar ahí fuera. Y los docentes que conocen muy jovencitos tienen 2 doctorados y están haciendo un tercero. Pero también pasa por un tema económico, porque se les paga por investigar. Aquí tú tienes que pagar por una maestría y más aún por un doctorado. En clasificar, porque te obliguen, no es que te dicen, tú tienes, ¿en qué área te vas a estudiar? Si el docente no se está preparando continuamente, es bien complicado construir una burguesía intelectual. Y esa es una revolución de ustedes. Que demos examen no tiene que ser para entrar, tiene que ser para que te mantengas. Ya no es examen, pero mostrarnos dónde estás en tu doctorado. ¿Qué maestría estás haciendo? Queremos saber qué estás estudiando. Es una revolución de ustedes. Me estoy atacando. Pero si realmente queremos construir ideología, si están pensando que el sistema público todavía está en la vanguardia educativa, yo les puedo asegurar. La OPB en términos financieros, de relaciones, está mucho más avanzada. Civil en materia, la católica le está ganando. Yo les he dicho, los abogados constitucional, no queremos ser penalistas. O sea, no hemos identificado como facultad hasta el día de hoy realmente cuál es nuestro fuerte. Ya les he dicho, está clarísimo. UPB, todo lo que es empresarial. No llevan derecho agrario, sí llevan filosofía, pero no, ellos tienen identificado qué tipo de profesional y a qué mercado va. Claro, son hijos de empresarios. Tienes 20 estudiantes el primer año, terminas con 12 el último. Son poquitos. Y tienes la católica, sí, tienes alrededor de 30, terminan casi 30, pero están enfocados en materia civil. Son muy buenos en civil. Entonces se concentran en el área civil. ¿En qué nos concentramos en San Simón? Hay que redefinir. No podemos ser todólogos. Todólogos. La clasificación. También debo reconocer, no lo tomo como algo malo que se haga política, porque no tenemos escuelas políticas en nuestro país. En sí tenemos 2. Una es la iglesia, porque crea líderes para manipular en el dogma. Son líderes, claro, los preparan en teología para discutir, para conocer y argumentar y manipular. ¿Qué creen que hacen los padrecitos estudiando en todo el rato? Son gente preparada en psicología, no son ingenuos, por lo menos los salesianos no son. ¿Y qué decir los agustinos? Son gente muy preparada. Entonces, ya los preparas. Y después, nos guste o no, los únicos que hacen definitivamente preparación intelectual en las universidades son los troscos. Tienen que reconocer, dentro de la dialéctica materialista, que preparan el materialismo, la revolución obrera, proletaria, que ese es el fin ideológico. Pero díganme otra escuela de liderazgo. Estoy hablando de ideología. Dogma, materialismo histórico. Díganme otra escuela. No hay. Pero las universidades suplen ese papel
así desordenada, porque al final los jóvenes que hacen política en las universidades terminan siendo prefectos, terminan siendo diputados, senadores, casi el 80% han sido líderes estudiantiles. Una burguesía muy cortita, de La Paz, pero la mayoría ha hecho política. De PAN, ven la dirigencia sale de las universidades. Importante que sea política. Pero yo creo que más hacemos política que eso es un descontrol. Es no es precisamente lo que necesita la sociedad. Miren, yo estoy describiendo desde mi realidad, tal vez ustedes tienen otro pensamiento. Pero como es filosofía, ustedes tienen la libertad de argumentar. Y a mí me da pena ayer, cuando yo les dije, argumentenme por qué vamos a suspender la clase. Les doy esa oportunidad para el jueves. Argumentenme hoy, pero si no se van a preparar. De verdad, los abogados, lo primero que tienen que tener es creatividad e imaginación, pero así, violenta, fácil. Porque en un juicio puedes tener algo impredecible. ¿Cómo vas a reaccionar? Por favor, compañero. No. ¿Cómo argumentarían ustedes ante el juez que quieren un momento de esparcimiento? Puede ser un elemento. ¿Pero qué autor me vas a mencionar? La verdad quisiera. Pero de verdad es un derecho que ustedes tienen. Dentro del marxismo, el derecho a tener tiempo para ti, para pensar, para holgazanear, como él te dice. Es un derecho del hombre. No hacer nada es un derecho. El tener esparcimiento es un derecho. ¿Saben por qué? Porque no son máquinas. Tal vez como dijo Marx, ¿no? Que él puso su experimento de personas que trabajaban sin descanso y la producción era mucho más menor que los que sí les dedicaban horas de creación dentro de su trabajo. Y es por eso creo que también fueron los que apeló a que se deberían trabajar las 8 horas y no así todo el día como se trabajaba antes. Miren, va a aplicar un sistema revolucionario este dueño de las telefónicas mexicanas. No, el empresario es dueño. Es dueño de Claro, de muchas empresas. Va a aplicar solo trabajo 4 días a la semana, pero 12 horas. Lo demás es para ti. Yo creo que puede funcionar, porque aquí te dan, lastimosamente te dan tiempo horario de trabajo, pero no de producción. ¿Me debo entender? O sea, si tú en las 40 horas que tienes semanales de trabajo, es más, si son 40 horas, 8 horas semanales y te estás subiendo a 12, estás llegando a 36, son 4 horas de diferencia. Pero te va a cualificar por la producción, no por el tiempo. Eso es una revolución tal vez para ustedes. Pero ya, un tema es el tiempo. Y Foucault también te podría decir, o Will Chun-Han, el derecho a tener libertad de esparcimiento. Pero ustedes no son los trabajadores, ¿qué hacen? Otro argumento más, lo cultural. Nadie ha hablado de la cultura, es parte de nuestras tradiciones. Yo le tengo miedo a Robert Alexis. Me acuerdo que la compañera nos dijo, ¿por qué no es a Robert Alexis? Yo he intentado, lo veo bien pesado, mucho, o sea, prefiero a Martínez Balbao 10 veces. Robert Alexis tiene un léxico muy profundo, muy técnico. Entonces no, por impresionados podría darles una literatura pesada, pero para que se no van a entender, tal vez en la maestría. Entonces, ¿qué hubiese argumentado también, aparte de esto? Lo humano, porque no hay forma de reconocer como humano si no compartes miradas, roces, hasta el vaso se están reconociendo como humanos.
pero no me han argumentado nada. Y me extraña, son 100 personas y nadie me ha dicho ya, son 3 elementos. Así no estoy de acuerdo, si hubiese encontrado fundamento. Pero van a ser abogados. Las mujeres podemos argumentarlo el Tarde, hoy jueves. día era. Ah, Hoy día era. Nuevamente, ustedes tienen que tener la respuesta en la punta de su lengua al momento que estén en proceso. Pero tienes algo lógico, después te vas a hacer callar y vas a quedar. Es mejor que te quedes callado si no tienes algo que argumentar. Porque si es una opinión, no es sustantiva, no vas a referir, te van a hacer callar. No tienen tiempo los jueces, no tienen tiempo. Preguntas. Es infinito hablar de la revolución francesa, pero si están cansados y solo escuchamos una exposición, nos vamos. Miren, yo apoyo mucho la cultura, creo que lo que más podemos exportar es lo cultural. No lo exportamos, hacen que nos roben la cultura. Pero debe haber una política porque no se sienten orgullosos que les estén copiando algo bien hecho. ¿Qué más nos copian? La comida. ¿La comida? Sí. ¿Saben? Les voy a dar una mala noticia. Sé que les voy a doler sus corazoncitos, pero la comida no es tan buena. La peruana nos destroza, entonces, por la combinación de frutas, hay sabores, son capísimos. Creo que los chilenos nomás tienen de sus franquicias, porque no tienen algo sustantivo. También no tienen, ¿qué tienen que producir los chilenos? Es lo más paradójico. Sus territorios están chiquitos y nos venden toda la fruta. Sí, pero también que sirva por el análisis. ¿Cuántos millones son los chilenos? 33. O sea, son 2 veces más que nosotros. O sea, por supuesto que van a producir más. Nosotros tenemos tierra, pero no tenemos campesinos. ¿Quiénes son del campo? Yo sufro para buscar trabajadores y créanme, ¿sabes? Siento que planto algo. De verdad, no entiendo cómo hacen. Yo entiendo que tienes que ser una persona del campo, un agricultor, para que te sirva como un pago, como un autopago. Porque después no hay ganancia. No le veo. Porque el partido significa que tú pones el tractor, pones la semilla, la tierra. y sabes lo mismo. Los que están en el campo me van a entender. Entonces, dices, quédenos aquí parados. No se los digo en serio. ¿Por qué? Porque realmente para que tú puedas producir necesitas un invernadero mínimo de 10.000 metros cuadrados, necesitas mucha inversión, cosa que no tiene el campesino. Sigue con bueyes. Ya pasaste años el tema del buey. Siglos, pero los chinos tienen sus propios, fingiendo un buey, pero es mecánico. ¿Me debo entender? O sea, los campesinos ganan el portal. Se enojan cuando sube el tomate porque ha llovido o porque no sé. Es una vez cada cuánto. Suerte. El campesino solo sobrevive, solo quiere pan, porque ni siquiera son como los campesinos de Argentina. Ustedes vayan a comer como un campesino de Argentina. Tiene queso, tiene carne, tiene cosas ricas, aceite de oliva. Los campesinos de qué se alimentan. Mote, charque, Papa, fideo, chuño, charque. o sea, realmente no somos culpables de que los campesinos estén en condiciones. sí. Por supuesto. ¿Cómo cambiamos el sistema? No veo que surja una burguesía porque no hay una economía a mí me gustaría que se enriquezca la burguesía boliviana, pero no, necesitamos de burgueses externos que vengan a invertir, que obviamente no se van a quedar aquí, quieren estar en la costa, quieren estar en Europa, quieren estar en Estados Unidos, no les interesa estar aquí. Al carnaval de Oruro de Santa Cruz ya. Pero
¿Cómo se puede construir una burguesía nacional cuando prácticamente existen dos Bolivias? Bolivia está marcada por el racismo, por el clasismo, por ejemplo. Incluso en las universidades, incluso seguramente acá se practica un microclasismo. No, y aparte tenemos carencia de identidad entre indígenas, mestizos o quiénes son los criollos. No existe una identificación, existe una separación regional entre collas y cambas. Pienso que ya es discursivo. A ver, ¿por qué explico que ya es discursivo? El camba se asocia con el brasilero para tener producción de sus tierras. No produce, o sea, te alquila. Ese alquiler los hace estudiar a sus hijos, los manda a Estados Unidos, vuelven, compran franquicias, construyen edificios, Tiene un pensamiento muy de Miami, los jóvenes. Es más, ahí no te importa si la calidad es buena del café. Lo importante es que sea instagrameable, ¿verdad? Estás tomando el café de determinada marca. No les importa, o sea, tiene un pensamiento muy de consumo. A este lado, por eso es que no tienes Starbucks en ninguna parte de La Paz ni de Cochabamba. ¿Ya hay La Paz? ¿Desde cuándo? No hay todavía. Tiene que verse en el aeropuerto. No hay. Pero me lo han dicho porque no les interesa. ¿Por qué? Porque el paseño y el cochabambino, primero, los cochabambinos no van a gastar 25 pesos una taza. Nos han dicho, ¿por qué? Porque hay comida muy barata, demasiado barata. Y en La Paz porque quieren a su cabeza Copacabana. Alcoroico. O sea, son muy endógenos, quieren lo suyo y lo ven como una competencia desleal. El Aymara tiene esa condición. Te decía, sí, pero ¿cuánto produce? Bueno, eso también, pero es malo. No, o sea, no. El café de Valdés no es buen café, pero es instagramable. No es buen café, yo te puedo café. Entonces, tienes excelente producto. Pero a ver, vamos a ir analizando. No existe ya una división. Imagínense si Santa Cruz decidiera separarse. ¿Quiénes realmente producen allá? Son los collas. Que no aparezcan en la foto es otra cosa. Pero ve, y acá la fiesta del Gran 3000 es un monstruo. No, ni su carnaval de los campitas se compara a los de ese derroche de plata. Ni de ellos. Y son aymaras. Andate a Pampo, la cara del comercial, todos son aymaras. Andate al Beni, todos son aymaras. Aquí también tenemos un mercado más poderoso de aymaras. Y nos hemos mezclado y ya no va a haber separación, no van a dejar. O sea, por eso te digo, o sea, lo que pasa es que tal vez no han ocupado un puesto social y es un retroceso, les gusta o no, Evo Morales ha podido también homogenizar la sociedad. Porque había mucha, entre ellos mismos, entre el propio Camba, que si venía de Bosnia, era eslavo o era nativo, entre ellos también existe. ¿Y quién ha creado esa burguesía de Santa Cruz? El propio Estado, Hugo Banzer Suárez. ¿Por qué? ¿Por qué hemos desarrollado Santa Cruz de esta forma? Teníamos auge económico en las minas y hemos dicho un ratito, ahí está la tierra prometida. Nos hemos invertido todos nuestros recursos para hacer esa carretera. Pues yo no entiendo, si queremos desarrollarnos también con los de Peña, que crear una carretera, tal vez no de estos andinos, porque hay mecanismos modernos de aplicar, de no afectar territorios que hay que preservarlos. Tren eléctrico, subterráneo, por encima de la... Lo han hecho en Hawái, lo han hecho en el Perú, lo han hecho en Brasil. Sí cuesta el triple, pero queremos preservar algo que nos va a salvar como humanidad. Hay que hacerlo. Al final son recursos. No, la humanidad no se va a poder salvar si no tienes eso. Tiene que haber un cierto equilibrio. Ustedes tienen mucho que hacer para los cambios estructurales.
yo me voy a quedar tranquilo el momento que se apruebe la ley de responsabilidad de los abogados frente a los clientes. Yo creo que eso es sustantivo. Hay que crear un seguro, obviamente que el abogado pague permanentemente y que el seguro se active el momento que el abogado se apruebe. En Estados Unidos es así. Por eso que los consultorios, no es fácil salir abogado, quiero abrir mi no. Son bufetes que tienen seguros muy altos. Y de acuerdo al seguro, atienden también a los casos. ¿Me voy a entender? O sea, si tú estás llevando a un seguro de 1.000 millones, tienes que tener un seguro de 1.000 millones. Pero te cobran el 30%. O sea, se vuelven ricos con el derecho. Aquí también hay algunos abogados que cobran así. Por supuesto, hay abogados que no te van a atender si no estás a su nivel. Sí, porque el derecho da mucho dinero. No se olviden que el arancel dice mínimo, no te dice más. Máximo. Si no firmas una iguala, entonces te aplican el arancel. Pero si firmas una iguala, el ICE 50-50 es legal. Lean mucho sobre el poder de Miguel Foucault y vean sobre los cambios y las realidades del sistema comunicativo de Bill Chung Han. Les va a servir mucho. Bill Chung Han está revolucionando el pensamiento en el mundo. Acaba de ganar el premio de Asturias. Es un genio. Bill Chung Han. Vamos a compartirlo. Que tiene mucho sociedad moderna. Voy a compartir 6 libros hoy. Ya, está bien. 3, no sé si son los 6 los tengo ahorita. Sociedad del cansancio es muy. Lean la sociedad. Es cortito. Vámonos con una exposición y el lunes continuamos con 3. ¿Está bien? Sí, doctor. Solo iremos con Rousseau. ¿Está bien? Para que tenga conexión. Los usos venían. Mi dispositivo tiene nuevas funciones. Tengo Gemini Live. Claro, es viernes. Se suspenden las clases. A ver, me está haciendo notar algo aquí, Melissa. El examen está programado para el martes. Sí. ¿Verdad? Terminaremos todas solo exposiciones lunes y martes y miércoles. El examen. Sí. Ya está viendo. Pero moviendo solo un día. Sí. ¿Estamos? Sí, doctor. ¿Cuántas clases ustedes? Ahí se me ocurre un rato. No te va.
Los miércoles, ¿qué falta? Vayan a 319 hasta el día martes exponen y tienen el examen. Como